Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida, como siempre, al Forum Europa, en el día en que cerramos el ciclo dedicado a las elecciones del próximo domingo, las elecciones generales. Esta, como el resto de las actividades del curso, se realiza gracias al mecenazgo de Asisa, Sabadell y Cabify. Hoy tenemos el placer de recibir una vez más al presidente de Ciudadanos, don Albert Rivera, candidato a la presidencia del Gobierno. Le va a presentar don Edmundo Val, también candidato. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias al Foro Nueva Economía por permitirme hoy tener el honor de presentar al presidente de Ciudadanos, al candidato a presidente del Gobierno, Albert Rivera. En este marco, además, incomparable que es el Palace, quiero empezar contando que yo me examiné de mis oposiciones de abogado del Estado, aquí al lado, en Paseo del Prado 6, que es donde estaba la dirección del Servicio Jurídico del Estado, y cuando íbamos a aprobábamos un examen, ya quedaba uno menos, veníamos aquí a la rotonda del Palace a celebrarlo, a pensar que el éxito estaba cada día más cerca. Bueno, pues hoy también está el éxito cada día más cerca, faltan 3 días solamente para conseguir ese éxito. Saben que a mí, como abogado del Estado, me cesaron por circunstancias que todo el mundo conoce y que son públicas, y entonces me llamó Albert, fui a la sede del partido, muy desmoralizado, muy apenado, muy dolorido, pensando un poco, pues, ¿qué me va a decir a mí este señor? No sé para qué me llama. Y la entrevista discurrió, pues, en unos términos muy amables, muy amenos, pero luego, pensando retrospectivamente desde hoy hacia el pasado, cómo fue aquella entrevista, me di cuenta que ya en aquella primera reunión, en aquel primer contacto que tuvimos, ya se traslucían muchas de las que son las cualidades de Albert Rivera. Fijaros, eran las 5 de la tarde, era un día que hacía cierto frío, y cuando llegué a la sede y nos sentamos, me dijo Albert: ¿quieres un café? Y dije: pues sí, quiero un café solo. Ya había estado antes reunido, claro, con personas importantes, secretarios de Estado, ministros, presidentes de empresas públicas, etcétera. Y cuando uno se encuentra en esa situación, normalmente espera que esa persona tan importante coja el teléfono, llame a menganito o a menganita y diga: un café para el señor Val y una botellita de agua para mí, por ejemplo, ¿no? Los que son así más desenfadados se levantan, abren la puerta, pegan una voz: un café, por favor, que le pongan un café al señor Val. ¿Qué hizo Albert? Albert tiene cafetera en su despacho. Se levantó y me puso el café él. Primera sorpresa, ¿no? Que alguien tan importante, yo que vengo ahí de la calle, que no conocía a Albert de nada, de repente se levanta él, saca la capsulita y dice: ¿te vale este color? Me vale este color. Me pone mi café en mi taza y dice: me voy a tomar yo otro también. Y coge él y se sirve el café en un vaso de cartón reciclable. Yo allí sentado con mi taza, él con su vaso de cartón, nos ponemos a hablar. Y esto es una de las cosas que caracteriza mucho a Albert. Hace siempre las cosas por él mismo. Siempre hace las cosas por él mismo. No se las pide a ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque tanto él como yo nos hemos educado en una cultura de esfuerzo. Él, con sus padres, que se han privado de muchas cosas por darle a él estudios, yo con el mío, funcionario público, que me educó en una serie de valores y de principios. Él, en su familia, levantando la persiana de la tienda por la mañana y bajándola por la noche, y mi padre diciéndome que tenía que tener disciplina, constancia y esfuerzo para poder sacar la oposición de abogado del Estado. Esa cultura del esfuerzo, esa cultura de que nada es gratis, de que uno tiene que pelear por aquello que quiere, es algo que domina mucho en este partido y es algo de verdad que está en el fondo de Albert Rivera. Luego nos pusimos a hablar, yo iba con ganas de decirle que no a todo, no tenía ninguna gana de decirle que sí a nada, y él inmediatamente me caló. Él es una persona inteligente, es una persona muy empática, es una persona que enseguida se pone en tu lugar, que te cala, y luego, además, es una persona muy cercana.
en 10 minutos estábamos hablando, riéndonos, contándonos nuestra vida, nuestras historias, y sinceramente en 10 minutos pensé que estaba con un colega de mi barrio tomándome una cerveza en un bar, como con cualquier amigo de toda la vida. Ese es Albert, es el amigo de toda la vida. Yo ahora querría que os preguntarais en esa foto que hemos visto todos de la entrada de los 4 candidatos en el debate, y dejo esa pregunta en el aire para que os la hagáis luego, de esas 4 personas que visteis en la televisión, ¿de quién os gustaría ser amigo de esos 4? ¿A quién admitiríais vosotros como amigo de esas 4 caras que visteis en la televisión? Yo lo tengo muy claro. Y finalmente también quiero destacar de Albert algo importante, y es que es una persona muy valiente, muy valiente. Diréis, es muy valiente porque el otro día, después de llevar un año entero sin subirse a una moto, se subió en una especie de bestia de 160 caballos y estaba encantado, estaba como un niño pequeño con su moto. Y yo decía, Dios mío, un año entero sin conducir una moto y se sube en este bicharraco. Yo, que soy motero de toda la vida, me dijeron, ¿quieres probar la moto tú primero? Y dije, no, yo a ese cacharro no me subo. Él se subió, se dio las vueltas por la Cruz Verde, se lo pasó, nos lo pasamos, muy bien. Porque es una persona que no le asustan los retos, es una persona que cuando ve un objetivo que se puede alcanzar, dice un lema que utilizan otros partidos, pero que no se lo toman en serio, y que debería ser de su propio copyright, y es el famoso sí se puede. Para Albert siempre se puede. No se puede porque la fortuna le vaya a tocar en suerte y vaya a conseguir su objetivo, no. Es porque ve el reto, ve el fin, pone los procedimientos y aplica todo el esfuerzo del mundo para conseguir ese objetivo. Esto es simplemente una página de la historia de España. Él capitaneó a un conjunto de personas que les llamaban locos en Cataluña. Eran unos locos porque se sentían españoles y catalanes. Eran unos locos porque querían salir a la calle con sus 2 banderas, con la española y con la catalana del estatuto. Eran unos locos porque querían hablar en español y en catalán. Eran unos locos y él era el jefe de los locos. Todo el mundo les dijo, no vas a llegar a ningún lado. Y sin embargo convirtió este partido, con una iniciativa puramente local o regional, en un partido nacional. Consiguió representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados hace relativamente muy poco. Ganó unas elecciones en Cataluña. Ganamos unas elecciones en Cataluña los constitucionalistas, cuando parecía que aquello era imposible, y cuando parecía que era imposible desbancar al Partido Socialista de Andalucía después de 37 años, fue el crecimiento exponencial de Ciudadanos el que dio el Gobierno, el que dio el vuelco. En definitiva, tener en cuenta que con Albert, una persona que vive de la cultura del esfuerzo, que sabe lo que es el trabajo, que es una persona cercana, que es una persona empática, que es una persona que escucha, que es una persona que no habla mucho de sí mismo, que es muy poco vanidoso y que es valiente, con Albert tenemos ese presidente del Gobierno que nosotros no tenemos ahora. Gracias. Buenos días. Gracias nuevamente a Foro Nueva Economía por la invitación. Gracias a todos ustedes por querer estar este jueves, esta mañana en Madrid. Y gracias, Edmundo, por tu presentación. Para mí, Edmundo Val representa lo mejor de este país. Personas leales a la Constitución, leales a la democracia, que defienden su trabajo, que defienden la dignidad de todos nosotros y que saben decir no a los que quieren liquidar este país y que sabe decir siempre sí a España. Así que Edmundo sería, sin duda, de justicia poética que quien ha sido purgado por el señor Sánchez por defender la Constitución, quien ha sido purgado por la ministra de Justicia, Delgado, acabará siendo, por justicia poética, el ministro de Justicia de un nuevo gobierno. Sería justicia poética y sería un relato para contar a todos los españoles de cómo funcionan las cosas en un país donde las cosas salen bien.
Dicho esto, déjenme también que tenga unas palabras de pésame para la familia de Paloma Tortajada, la periodista que ha fallecido, trabajó en la SER, en la COPE, y a todos los compañeros de la prensa. Descanse en paz y un abrazo a su familia y a todos sus compañeros. Miren, nos encontramos ante un momento importante en la historia de España. 40 años de la Constitución hemos celebrado este año, 40 años de paz, de libertad, de prosperidad, pero también, como todo en la vida, después de 40 años hay que revisar lo que funciona y lo que no funciona. Y yo creo que los partidos como Ciudadanos, reformistas, un partido liberal que siempre mira hacia adelante, nunca para atrás, tiene que saber decir lo que funciona y lo que no funciona. Así que en este momento crucial tenemos dos opciones: o quedarnos paralizados en la batalla de rojos y azules, o quedarnos paralizados en esa especie de cruzada que está librando Sánchez de la mano de los separatistas y Podemos para criminalizar al resto de españoles que no piensan como ellos, o abrimos una nueva etapa política. Nos vamos a jugar el 28 de abril no solo cuántos escaños tiene cada partido, nos vamos a jugar si tenemos un gobierno que defiende la igualdad y la unión entre españoles, o un gobierno que por réditos electorales es capaz de mentir, dividir y enfrentar a los españoles. El otro día en el debate, pongo solo un ejemplo que lo han visto todos ustedes, vimos lo que no se merece España. España no se merece un presidente que juegue con el dolor de las víctimas de la violencia machista y que sea capaz de sacar una mentira en un debate repetida 1000 veces para intentar criminalizar a la mitad de España, que representamos dos partidos políticos constitucionalistas. Eso es lo que hizo el otro día. Tengo aquí hoy entre nosotros, por suerte, al consejero de la Junta de Andalucía, consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. Gracias por lo que estáis haciendo, Javier, en Andalucía. Porque mientras vosotros trabajáis y bajáis la cuota a los autónomos y hacéis una auditoría y suprimís los aforamientos y suprimís el impuesto de sucesiones, mientras vosotros trabajáis, el PSOE rodea el Parlamento andaluz para que no se pueda trabajar. En eso ha quedado el PSOE en 2019. Un partido podemizado, un partido que en vez de respetar la democracia rodea parlamentos. Yo le pido al señor Sánchez, si nos escucha, que ni se le ocurra rodear el Congreso cuando vayamos a la investidura de Ciudadanos. Que respete la democracia. Nosotros respetamos. Yo, si el señor Sánchez tiene mayoría para gobernar, nos iremos a la oposición y respetaremos el resultado. Pero a mí no me van a ver nunca fletando autobuses para impedir la democracia en mi país. Soy un demócrata y un español antes que de Ciudadanos. Y el señor Sánchez, el orden es inverso. Lo que le importa es ser presidente a cualquier precio, aunque vaya contra la democracia y aunque no respete a la mayoría de españoles. Así que creo que hay que hacer un antes y un después. Necesitamos que el señor Sánchez pase a la oposición para abrir una etapa y que las aguas vuelvan a su cauce, que podamos entendernos de nuevo, que podamos darnos la mano. Estos últimos 10 meses representan el fin de una etapa de enfrentamiento artificial. Tengo la sensación de que Sánchez le hace el boca a boca a las dos Españas. Intenta sobrevivir artificialmente lo que por suerte ya no está en la sociedad. La sociedad española es más abierta, más plural, más moderna. Tiene capacidad, mucha más capacidad de lo que algunos políticos creen para entender lo que nos viene, lo que necesitan. Así que yo confío en los españoles y confío que el 28 de abril vamos a dar la campanada. Les avanzo que la sorpresa electoral del 28 de abril va a ser que va a haber un vuelco electoral, como están diciendo ya los trackings de esta semana y las encuestas, y va a haber mayoría de cambio y un gobierno encabezado por Ciudadanos. Eso lo vamos a ver el 28 de abril, le pese a quien le pese. Y vamos a trabajar sin tregua hasta el último día de campaña mañana para convencer a los indecisos que queden para que ese vuelco se produzca como algunas encuestas empiezan a apuntar esta semana. Sí que se puede, como decía Edmundo, claro que se puede. Miren, yo vengo de la cultura del esfuerzo, sí, y vengo escuchando hace más de 10 años, no se puede. Eso es imposible. Estás loco. ¿Pero qué te crees? Llevo desde que montamos Ciudadanos. ¿No? Un partido político en Cataluña que no es nacionalista. Venga, hombre, estáis locos, hombre, ahí solo funciona el nacionalismo. ¿Y tenéis dinero? No, pues estáis fatal. ¿Tenéis el apoyo del establishment? No, pues ni lo montéis, lo montamos. Y la montamos. Y metimos 3 escaños en el Parlamento de Cataluña. Y luego 9. Y luego 25. Y luego dimos el salto a la política nacional. Y luego las europeas. Y luego entramos en todos los parlamentos regionales y autonómicos y en muchas capitales de provincia. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos peleando de tú a tú por gobernar España. Y yo recogí mi acta de diputado nacional hace 3 años y 3 meses. Mi primer acta de diputado nacional. ¿Es imposible? No es imposible. Este país ha hecho cosas muy grandes. La transición, los pactos de la Moncloa, la entrada en Europa, la entrada en el euro, nuestro deporte, nuestra gastronomía,
nuestros profesionales, nuestras grandes empresas, nuestra cultura. Por favor, sí que se puede. Claro que se puede, solo hace falta tener ganas y creer en la victoria, creer en los cambios. A mí me han enseñado en mi casa que hay que creer, pero que hay que creer trabajando, que la inspiración te pille trabajando. Con los brazos caídos nunca cambias nada. Veo estos días algunos partidos prácticamente tirando la toalla, con los brazos caídos, desinflándose. Oiga, vamos, hay que creer en la victoria. Yo creo en esa victoria porque hemos ganado en Cataluña y porque le hemos dado el vuelco y hemos ganado en Andalucía al gobierno. Así que a todos los cenizos, a todos los tristes que diría Javier Imbroda, apártenlos. Creo que este país necesita gente con fuerza, con ganas, con energía, que confíe en los españoles. Yo confío en España y confío en los españoles. Así que esto es lo que nos estamos jugando el 28 de abril. Si tenemos un país paralizado, dependiendo de los que quieren liquidar España, o un país en marcha, mirando al futuro y con optimismo. Esa es la diferencia entre que gane Sánchez o que ganemos nosotros el 28 de abril. Y les digo una cosa, ese gobierno tiene que recuperar las señas de identidad de la Constitución, de la economía de mercado, de la libertad, de la igualdad entre españoles. España se ha forjado estos 40 años y lo bien que ha salido básicamente ha sido cuando nos hemos fijado en la igualdad entre españoles, hemos respetado la libertad de todos los españoles, hemos defendido la Constitución juntos, hemos luchado contra el terrorismo, cuando hemos sido capaces de unirnos. Este país cuando se divide es muy frágil. Nos hemos pasado 40 años de dictadura, hemos pasado una guerra civil. ¿De verdad alguien piensa que dividir a los españoles es una buena idea? Decía el presidente Obama que quien divide una sociedad luego no puede gobernarla. ¿Qué es lo que le está pasando al señor Sánchez? Que luego mucha gente se rebota precisamente con esa forma de dividir a la sociedad. Y yo quiero ser el presidente de todos los españoles. No tengo ningún interés en dividir a los españoles ni entre hombres y mujeres, ni entre catalanes, madrileños y extremeños, ni, desde luego, en este caso, entre etiquetas de izquierda y derecha. Yo creo que eso está obsoleto. Las etiquetas de izquierda y derecha nacieron en la Revolución Francesa hace 220 años. Vamos a actualizarnos un poquito. Vamos a hablar de liberalismo, vamos a hablar de ser progresistas, vamos a hablar de ser constitucionalistas, de la igualdad, de europeísmo, de globalización, de libre comercio frente al proteccionismo. Vamos a hablar de eso, de reformas frente al inmovilismo. Esa es la batalla del siglo XXI. Nadie está hablando ya prácticamente en Europa de las izquierdas y las derechas. Están hablando de los demócratas y de los nacionalistas y populistas que quieren destruir Europa. Veo aquí también a Maite Pagaza. Gracias, Maite, por tu valentía y por incorporarte también a ese equipazo en las listas europeas de Ciudadanos. Ciudadanos va a liderar en Europa también esa voz frente al nacionalismo y al populismo desde la democracia liberal y desde los valores españoles y europeos. Así que nos jugamos todo eso, señores y señoras, y por eso es importante ir a votar. Creo que la batalla está en la movilización, en los indecisos. Todavía hay mucha gente indecisa y es verdad que después de los 2 debates Ciudadanos ha capitalizado buena parte de los indecisos y hemos seducido y se han ilusionado con nuestro proyecto, con nuestro mensaje, con nuestros valores. Pero queda todavía ese último empujón para darle la vuelta, para que sea Ciudadanos quien lidere el gobierno y para que haya una mayoría de cambio. Y yo les digo una cosa, la dije el otro día, lo digo aquí tranquilamente sin que nadie me interrumpa. Si hay un solo escaño más para que en este país haya un cambio, Sánchez e Iglesias se vayan a la oposición y Ciudadanos lideren un gobierno, habrá cambio. Que no le quepa ninguna duda al señor Sánchez, que lo tenga claro. Un solo escaño más, lideraremos una negociación para formar un gobierno de cambio. Y un gobierno que le he tendido la mano unas cuantas veces ya al Partido Popular, que está un poco desinflado, para que se sume a ese gobierno y juntos hagamos las reformas que este país necesita, que arrastremos al PP a lo que ha no querido hacer el PP con mayoría absoluta. Todo aquello que no hizo Rajoy con mayoría absoluta, todo eso que el Partido Popular no ha hecho en educación, ni en justicia, ni en administración pública, ni en innovación, ni en el mercado laboral, en fin, todo eso que ha quedado paralizado con Zapatero, Rajoy y Sánchez, esa década perdida, no nos podemos permitir que se vuelva a perder. Yo les digo una cosa, cuando veo pasar tantas oportunidades por delante nuestra, y las perdemos, me duele, porque no estamos hablando de los temas y de los asuntos que tiene que hablar este país. Yo me comprometo, y es una palabra clave para el gobierno nuevo, a impulsar varios pactos de Estado. Pero de verdad, pactos de Estado no de boquilla, porque para hacer pactos de Estado hay que ser generoso, y hay que ceder, y hay que llamar a la gente aunque no piense como tú. Yo me comprometo a llamar a los demás líderes nacionales a una mesa y a las autonomías, a los presidentes autonómicos, para hablar del Pacto Nacional por la Educación, que es la prioridad absoluta para liderar la economía del conocimiento en el siglo XXI. Sin educación,
España no tiene futuro, porque nuestra economía va a depender básicamente del conocimiento, de la formación de nuestros profesionales y del valor añadido de nuestros productos y servicios. Y eso lo sabe cualquiera de ustedes, empresarios, trabajadores, ejecutivos, que en sus empresas, si no hay valor añadido, no compites en un mundo global. Así que dejemos ya de pelearnos con los huesos de Franco, por Dios, y con el aborto. Basta ya, señor Casado y señor Sánchez, de hablar de los huesos de Franco 300 veces y otra vez dale con el aborto del Partido Popular. Por favor, ¿podemos hablar de la educación? ¿Podemos hablar de la innovación? ¿Podemos hablar de nuestras empresas? ¿Podemos facilitar las startups tecnológicas que vengan a España y se queden o que nazcan aquí? ¿Podemos hablar de una administración pública eficaz y moderna? Yo, de verdad, no quiero mirar más al pasado. Veo a algunos que están todo el día en los años 70, en los 80. A mí también me gustaban los 80, pero la música, pero no los huesos de Franco ni el aborto. Está bien ser nostálgico, pero de cosas que funcionen, no que cosas del pasado que dividen además a los españoles y que no aportan nada, ¿no? Así que yo les planteo pactos de Estado en la educación o, por ejemplo, el pacto contra la despoblación. Ayer estuve en Valladolid, he estado estas semanas en algunas provincias que sufren la despoblación en España. En España hay un 53% del territorio nacional considerado por la Unión Europea zona despoblada. Y cuando un país tiene al 53% considerado zona despoblada, tiene un problemón, porque tiene personas desconectadas de bienes y servicios, porque tienen personas que no tienen una farmacia, un pediatra, un autobús, cualquier servicio cerca, que no tienen banda ancha todavía en muchos pueblos de España, y mucha gente que no puede sobrevivir en un pueblo y tiene que irse a la ciudad. Eso, sumado cada año tras año, supone una despoblación de buena parte de nuestro territorio y una concentración, además de la contaminación y otros efectos, en determinadas zonas de España. Hay que volver a darle importancia a toda España. Un proyecto de igualdad tiene que ser igual para quien vive en un pueblo de 400 habitantes, como el pueblo de mi madre, o el que vive en la Castellana o en la Diagonal. Tiene que ser exactamente el mismo proyecto de país. Y en un país conectado, con banda ancha, un país moderno, uno puede tener y prosperar y tener futuro. En un pueblo de 400 habitantes debe tener futuro, y en una ciudad de 4 millones. Así que vamos a poner encima de la mesa un pacto de Estado en el que es imprescindible el acuerdo con las comunidades autónomas y, sobre todo, que el dinero, que los recursos no esté para enchufar a gente en las diputaciones, por favor. El PP y el PSOE llevan 40 años enchufando y peleándose por a ver quién tiene más diputados provinciales, más asesores y más coches oficiales. Y cada vez hay menos gente en los pueblos. ¿Ha funcionado? ¿De verdad las diputaciones son la gran solución que aporta el PP y el PSOE a la despoblación? Oiga, hay zonas de España que no tienen diputaciones y van como un tiro. O sea que las diputaciones ni son la solución, ni desde luego es la inversión de futuro. Un pacto de Estado con recursos públicos plurianuales para comunidades autónomas y el Estado, trabajando de la mano para que la gente vuelva a quedarse. Bajada de IRPF del 60% a quien viva en un pueblo pequeño. Ayuda a las mujeres en el mundo rural con una tarifa plana de autónomos súper reducida a 30 euros. Banda ancha en todas las poblaciones, que pueda haber telemedicina, que puedas trabajar desde casa, que puedas montar una empresa en Segovia, en un pueblecito Segovia, y desde allí operar y no tener que estar en Madrid. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O en Ávila, o da igual, o en Toledo, o en Cuenca, me da igual. Es decir, hay muchos lugares de España que pueden tener interés. Y luego una política de inversiones y de atracción de inversiones a esos lugares. Hay muchas multinacionales y empresas españolas que, si hay incentivos fiscales, se van a instalar en esas zonas de España. Y eso es empleo. Y cuando hay empleo, fijas población. Y cuando fijas población, acabas con la despoblación. Es así, pero hay que tener ganas, energía, y no estar más preocupado de tus diputados provinciales en la Diputación que de los pueblos de España. Así que nosotros vamos a poner encima de la mesa dos grandes pactos de salida. En los primeros 100 días voy a llamar a los líderes políticos y a los presidentes autonómicos para organizar una conferencia, unos pactos, y sentarnos en la mesa y salir de allí con un acuerdo. Los pactos de la Moncloa, hay algunos que dicen, qué difícil, un pacto con los demás partidos. ¿Perdona? Este país se hizo, y la Constitución española, con ruido de sables. Se hizo con muertos de ETA encima de la mesa. Se hizo con lobbies intentando que no funcionara o que España no fuera ni una economía de mercado, ni una monarquía parlamentaria, ni un Estado social. Todos los lobbies intentando que eso no fuera así. O un Estado aconfesional. Y lo somos todo eso. Y lo somos porque fue un cúmulo de renuncias. Hablando con algunos viejos rockeros de la transición, me decían, Albert, no te equivoques, la transición sobre todo fue un pacto de renuncias y de generosidad. De gente que supo decir, yo hasta aquí, tú hasta aquí. Te dejo este espacio a ti. Y eso es lo que tenemos que hacer para llegar a acuerdos. Así que yo me veo capaz, porque soy centrista, porque soy liberal y porque no tengo mochilas. Me veo capaz de hablar con gente que no piensa como yo. Con los únicos
que no es que no me vea capaz, sino que no creo que se deba hablar, son con los que quieren liquidar España. Con todos los demás, con los que quieran que España funcione, yo estoy dispuesto a hablar. Con los que quieran dinamitar este país, ni agua. Creo que eso tiene que quedar claro también. 40 años cediendo ante el nacionalismo han desdibujado la España autonómica, han desdibujado la España constitucional. Hoy en Cataluña hay zonas de Cataluña donde el Estado no existe. Es duro decir esto para un catalán. Veo algunas caras aquí que saben lo que hablo. Pero es duro, pero es que hay poblaciones de Cataluña donde el Estado no existe, donde el Estado no protege a sus ciudadanos, donde la ley del más fuerte o del más bestia tarada, ¿saben a quién me refiero? Del que nos llama bestias taradas, la ley de Torra se impone sobre la Constitución. Y yo quiero un país donde la Constitución y el Estado te protejan en cualquier pueblo. Yo quiero ir a Rentería con Maite, con Fernando Savater y con quien nos dé la gana y hacer un acto en campaña electoral y que nos respeten. Quien quiera venir, que venga, y quien no, que no venga. Pero que haya respeto, no que haya amenazas de muerte, ni patadas voladoras, ni caceroladas, ni insultos por parte de los radicales. Y quiero ir a Vic, o a Torroella de Montgrí, o a Amer, el pueblo Puigdemont, o a Alsasua, y que este país pueda decir, este es un país libre. Y hasta que no podamos ir a todos los pueblos de España en libertad, no podremos llevar la palabra libertad como bandera. Así que quiero un país libre, donde todo el mundo tenga respeto a los ciudadanos y a sus derechos, y quiero un país de iguales, donde nadie diga que uno es bestia tarada, ni que los andaluces son no sé qué, ni que los otros son no sé cuántos, ni que pidan privilegios. Así que en ese proyecto de país que os planteo, que les planteo, la igualdad va a ser la gran bandera y la libertad el faro que nos guíe. La libertad individual, la libertad de los ciudadanos frente a la imposición de las identidades. No habrá una España constitucional y democrática si nos guiamos por identidades. España tiene 47 millones de identidades, la de cada individuo, la de cada ciudadano. Cada uno en un país libre se construye su propia identidad, de dónde viene, cómo se siente, la lengua que quiere hablar, cómo es su familia. Nadie nos tiene que decir cuál es nuestra identidad. Lucharé siempre frente al nacionalismo, porque el nacionalismo es totalitario. O estás con ellos o estás frente a ellos. Y por tanto el nacionalismo es una ideología nociva, vamos a hablar claro, nociva para la democracia. Y no lo digo yo, lo han dicho todos los líderes europeos. Ya sé que en España para algunos el nacionalismo es guay. Como para Sánchez, que está muy bien ir con Torra y con Rufián, pero Ciudadanos somos fachas, porque somos españoles. Que sigan por ahí, que sigan insultando a todos los que defendemos la Constitución, que les va a ir como en Andalucía. Vaticino que les va a ir igual de bien que les fue en Andalucía insultando a la gente que va con una bandera de su país o a la gente que dice que defiende la Constitución en cualquier sitio. Así que nos jugamos eso, un proyecto de igualdad o un proyecto de desigualdad, un proyecto de privilegio o un proyecto que una. Y yo les digo una cosa, yo llevo más de una década, los que me conocen lo saben, trabajando para unir a los españoles. No quiero perder ni un segundo en dividirlos. Claro que tenemos diferencias. Oiga, ¿no hay diferencias entre un señor de Nueva York y un señor de Alabama? Pues seguramente igual o más que entre un catalán, un madrileño o un andaluz. Pero son una nación, no 24. Una. Y tienen un proyecto de país y una constitución y unos valores. ¿Y por qué no podemos reflejarnos en los países más fuertes del mundo? Todos con sus defectos y virtudes, sí. Pero yo cuando veo a algunos aquí hablar de nación de naciones, no, es que aquí somos una nación de naciones. Pues Alemania es una nación, no tiene 24, es una. Y es federal. Y Estados Unidos es federal y es una nación. Y tienen diversidad, más que nosotros incluso, más diferencias. Hasta códigos penales distintos tienen. Pero nadie duda cuál es su constitución, cuáles son sus símbolos nacionales y cuál es su proyecto de país. Así que aprendamos un poco de lo que ha funcionado. Los países diversos en torno a unos valores civiles, no una identidad, como Estados Unidos, Alemania, o Francia en un modelo distinto, pero también los valores republicanos. ¿Alguien duda de que un francés no pueda enarbolar la bandera de Francia por ser de izquierdas, de centro o derecha? Díganselo ustedes a un francés, ya verán lo que les dice. El problema es que en España, la derecha por complejos y la izquierda por sectaria ha renunciado a un proyecto de país, ha renunciado a defender los símbolos de este país, la Constitución española y los valores de la Constitución. Y desde el centro político, sin mochilas, sin sectarismo de la izquierda, sin los complejos de la derecha, podemos lograr ese gran proyecto de país. Así que yo les propongo que renovemos nuestro proyecto común, que se llama España, que renovemos los votos de ese proyecto, que son la libertad, la igualdad y la unión, y que miremos al futuro y pasemos página del pasado. Yo el otro día en el debate veía unas enzarzadas enseñándose gráficos de quién había generado más paro y otros tirándose en cara de quién tenía más casos de corrupción. Yo lo veía y digo, por favor, pasemos página. ¿No puede ser esto un campeonato de España de corrupción? ¿O un campeonato de España de paro? Parecía un campeonato de España, no, pues tú tuviste más paro. No, pues usted tiene más casos de corrupción.
¿Ustedes pueden creer que un país avanza tirándose en cara corrupción, paro, fracaso escolar? Lo que hay que hacer es proponer pacto por la educación, regeneración democrática, reformas y mirar hacia adelante, no tirarse en cara todo lo mal que lo hemos hecho y quién lo ha hecho más mal. Eso es lo que nos lastra en España y creo que hay que quitarse ese lastre. Yo respeto, por supuesto, a quien vote otros partidos, pero creo que en este momento de la historia hace falta crear un gran centro político en España. Y me voy a explicar. La transición tuvo un instrumento fantástico, que fue la UCD, la Unión de Centro Democrático. ¿Por qué fue fantástico? Porque unió a gente moderada socialdemócrata, a liberales, a demócrata cristianos, los unió, a pesar de ser diversos, en un proyecto común con valores comunes, la libertad, la igualdad y la unión. Y yo creo que 40 años después, paradójicamente, hace falta que el centro político vuelva no solo a la escena, sino al gobierno de España. Porque entre gente moderada podemos entendernos. Porque construyendo proyectos con independientes, con gente de la sociedad civil, está hoy aquí también Ignacio Aguado, Begoña Villacís, Sara, los que venís de Ciudadanos, los que habéis venido de la sociedad civil, veo también al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Gracias, Ángel, igual que le dije ayer a Soraya Rodríguez, porque lo fácil a veces es acomodarse y no creer en unos valores ni en un proyecto. Y lo difícil, pero lo correcto, es creer en esos valores y defenderlos igual allí donde haga falta. Así que esta es la casa común de la libertad. Esta es la casa común del sentido común. Y esta es la casa común del constitucionalismo. Todos los españoles que se sientan representados en el constitucionalismo, en la libertad, en la igualdad y en el futuro de España y no en el pasado, van a caber aquí y van a votar a Ciudadanos. Así que yo creo que ejemplos como el de ayer de Soraya Rodríguez, que hizo un magnífico discurso defendiendo los valores europeístas, o Ángel Garrido hablando justamente del centro político, de la libertad, creo que es lo que necesita este país. Ya sé que algunos dicen que hay que ser del PP y del PSOE hasta la muerte, como si fuera una condena. Yo creo que no. Creo en los individuos, creo en la libertad y creo que igual que se les va a los votantes, pues también se le va gente válida o dejan escapar a gente válida que tiene ganas de trabajar por este país. Así que este es el lugar común de toda esa gente, gente que ha venido de partidos constitucionalistas y gente que se ha sentido abandonada precisamente porque no se han defendido esos postulados. El sanchismo ha generado una plataforma de damnificados por el sanchismo prácticamente, ¿no? Soraya Rodríguez, el otro día el señor Ibarra también escribía sobre aquella foto con Otegi, Alfonso Guerra les decía, ¿hay alguien ahí? Les decía literalmente a su partido, que ha sido purgado de la fundación por el señor Sánchez. Joan Mesquida ya rompió el carné y es candidato por Baleares de Ciudadanos. El señor Corbacho ha roto el carné también del PSC porque no aguanta más pactar con los nacionalistas. También hay una plataforma de damnificados del sanchismo, ¿no? Pero insisto, este es el lugar común y yo quiero construir un proyecto ganador. Esta es la clave. O sea, todo esto que estamos haciendo, incorporando talento, incorporando gente, creciendo en toda España, básicamente tiene un objetivo, que es poder ganar para poder cambiar España. Yo sé que algunos sueñan, tienen el sueño húmedo, de que Ciudadanos sea una bisagra, una especie de utensilio, que lo utilizas en función del interés. ¿Que me ha salido Sánchez muy radical? Pues oye, a ver si me lo corriges un poco. ¿Que Rajoy es un poco de arrastrar los pies? Pues a ver si le empujas un poco. Oye, ¿que Casado es demasiado conservador? A ver si los liberales hacéis algo. Pues yo les digo una cosa, si no les gusta como es Sánchez, si no ven que Casado es muy conservador o que Rajoy arrastra los pies, este es el proyecto ganador. Este es el proyecto que quiere gobernar España. Ayúdennos a que el proyecto ganador se parezca más a la España del siglo XXI. Ayúdennos, si les gusta tanto los valores de Ciudadanos, a que Ciudadanos gane las elecciones. Le digo esto a todos los españoles. Si les gusta Ciudadanos, si les gusta lo que escuchan, si les gusta lo que decimos en un debate o en una entrevista, ganemos. Vamos a por ello. Solo hace falta planteárselo. Las últimas encuestas, no puedo, y saben ustedes que no se pueden desvelar encuestas, estas cosas de la ley electoral del siglo pasado, como el día de reflexión, no se pueden desvelar y todo el mundo la sabe. Esa es la realidad del sistema electoral español, muy moderno. Bueno, pues esos trackings, esas encuestas, dicen hoy que Ciudadanos puede encabezar un gobierno de cambio y que estamos entre 2 y 4 escaños, nada, porque la ley electoral en cada provincia se juegan muchos escaños, de dar un vuelco. Por favor, no perdamos el tren ni la oportunidad, vamos a por ello, vamos a ganar. Así que yo voy a pelear hasta el último minuto porque sé que se puede, porque lo hemos conseguido en Cataluña y lo hemos conseguido en Andalucía. He hablado de pactos de Estado, he hablado de igualdad. No me voy a entretener en todo el programa electoral, no quiero dormirles aquí en plena mañana, nos han visto ustedes en 4 horas debatiendo, en entrevistas, deben estar ustedes hasta las narices de los candidatos, así que no les quiero
No les quiero dormir con todo el programa electoral, luego en las preguntas contestaré a todo lo que me pregunten. Pero sí les quiero dar un detalle, otro valor que sí me parece fundamental, la regeneración, la confianza. La confianza en la vida pública. Si los españoles no confían en sus cargos públicos y en sus instituciones, el populismo gana. Así que es una obligación regenerar la vida pública para que el populismo no llegue al gobierno. Evidentemente, si Sánchez gana, Iglesias ya hemos visto que se ha pedido unos cuantos ministerios. Si quieren ustedes a Iglesias llevando la economía, cójanse la cartera. Y si quieren a Echenique o Monedero llevando la política laboral o de interior, también prepárense. Bueno, pues para evitar eso necesitamos ganarles y que el populismo no acceda al gobierno. En la Comunidad de Madrid, Ignacio, tenemos que ganar Madrid. Ángel, Begoña, hay que ganar Madrid para que los populistas no gobiernen Madrid. Y hay que echar a Carmena para que Begoña sea alcaldesa y sea una alcaldesa liberal, moderna y del siglo XXI. Así que hay mucho trabajo por hacer. Pero hay que unir fuerzas como estamos haciendo. Hay que hacer una candidatura como estamos haciendo ahí, potente, ganadora. A algunos les da cosa que ganemos o que alguien diga quiero ganar. En este país a veces decir que quieres ganar hay que ir con cuidado. Es mucho mejor decir a algunos que quieren perder. Yo quiero ganar, sí. No sé si soy un extraterrestre o es que me gusta lo que me ha enseñado Javier Imbroda, que es que hay que salir a ganar los partidos. Pero os digo una cosa, hay que regenerar la vida pública. El sistema electoral está obsoleto. 40 años de ley electoral, desde que se creó en el 77, no tiene sentido. Listas bloqueadas, no se pueden votar listas abiertas al Congreso. Los nacionalistas, lo siento, llevan chantajeando a este país años y años. Con un 1% que saca el PNV o con un 2% que saca Esquerra o Convergencia. Yo respeto muchísimo, soy un demócrata, y respeto muchísimo que alguien sea independentista. Pero lo que no me parece justo es que los que quieren liquidar mi país manden siempre en mi país. Y los demócratas españoles nos tenemos que proteger con democracia. Ciudadanos ha planteado un corte electoral del 3% para un cambio electoral. Me parece razonable, ¿no?, que quien no saque un 3% no tenga la batuta de España. Porque si no sacas ni un 3% quiere decir que te importa un bledo España, porque solo te presentas en algunas provincias y diciendo que las vas a liquidar o que vas a liquidar España. Pues una cosa es ser demócratas y ser buenos, que es lo que somos en este país, y otra es ser tontos. Y yo creo que llevamos demasiado tiempo dándole la batuta a este país a Arzayuz, a Pujol, a Artur Mas, a Carod Rovira, a Ibarretxe, ahora a Torra, a Puigdemont, a Rufián. Ya basta. ¿Vamos a darle la batuta a los españoles? ¿Vamos a gobernar a aquellos que creemos en España? Y vamos a decirle a estos señores que como demócrata, este país es tan democrático que pueden estar en el Congreso, si sacan un 3%, y que pueden estar en el Senado, pero no van a mandar nunca más, por lo menos mientras Ciudadanos gobierne España. Porque creo que es un chantaje permanente. Y les digo una cosa, sentido común, lo entendería un niño de 5 años. Si unos señores quieren liquidar España y les interesa que vaya mal España, ¿cómo narices gobiernas con ellos? ¿Cómo puede hacer Sánchez políticas con esas 21 condiciones de la vergüenza? ¿Cómo se puede ceder purgando a los que defienden la Constitución para defender a los que quieren cargarse la Constitución? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede mirar hacia otro lado ante los CDR, lo que hace TV3 o lo que hacen en la educación en Cataluña? ¿Cómo se puede mirar a otro lado? Y luego vamos al Sasua y los provocadores somos nosotros, que llevamos la falda muy corta. Claro, es que es increíble. O sea, ¿cómo se puede hacer semejante barbaridad que los que defendemos la libertad en cualquier pueblo de España provocamos? A mí lo que me provoca es tristeza. Ver a un gobierno de España poniéndose al lado de los que acosan y no de los acosados. Eso es lo que me da. Provocan tristeza. Y ver a Echenique y al partido de Podemos, que siempre está con los que la lían. Siempre. Cuando busquen ustedes a Podemos, si un día se despistan dónde están, siempre búsquenle con la bandera independentista a Canarias, con la bandera independentista en Cataluña y quitando banderas de España del Parlamento. Siempre les encuentran allí. Estos van a ser el vicepresidente y los ministros de Sánchez. Así que vamos a espabilar. Si les falta algún motivo, piénsenlo, visualícenlo. Visualícenlo a Pablo Pablo Iglesias la economía, a sus colegas llevando otras carteras y a Torra diseñando el mapa de la política territorial española. Eso es lo que nos espera si no les ganamos. Así que vamos a por ello, vamos a por la victoria. Regeneración, suprimir, en este caso, el aforamiento, los aforamientos, como habéis hecho en Andalucía y habéis impulsado en toda España. Yo no quiero privilegios para nadie, creo un juez natural con un procedimiento garantista, pero no privilegios para nadie. No quiero que los jueces dejen de escoger a los jueces, sino que lo hagan los jueces. El gobierno de los jueces es escogido por los jueces. Actualmente, en el mundo es una labor que si eres ministro de Justicia te va a tocar liderar y creo que muchos jueces y mucha gente sensata en este país va a aplaudir. Que por fin, después de 30 años, desde la ley del 85, seamos capaces de devolverle a los jueces la votación, la democracia, en definitiva, para elegir la mayoría de los miembros del Poder Judicial, como dice la Constitución, y no como se ha pervertido desde entonces, como han hecho repartiéndose por WhatsApp
por WhatsApp la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Nunca más por WhatsApp PP y PSOE se van a repartir la Sala del Tribunal Supremo. Porque esos jueces están jugando el pellejo. Porque Llarena aguanta amenazas de muerte y su familia. Porque el juez Marchena y otros jueces están haciendo una magnífica labor a pesar de las presiones. Porque los fiscales, los abogados del Estado, los secretarios judiciales en Cataluña o en otros lugares de España se juegan el tipo por defender a España. Yo quiero ser el presidente que esté al lado de los que se juegan el tipo por España, no el presidente que purgue a los que se juegan el tipo por España. Es un mensaje nítido y claro. Hay que estar al lado de los que defienden nuestro país, no al lado de los que liquidan nuestro país. A mí me parece tan sencillo y tan evidente, pero a Sánchez no. Así que por eso, otro motivo más para cambiar al gobierno y llegar al gobierno. Así que aforamientos, dedazos, queremos suprimir los dedazos. Para que se hagan ustedes una idea, junto a Turquía, de los países de la OCDE, este es el país con más dedazos cuando llega un gobierno para colocar a gente en la administración pública. Y yo me pregunto, Edmundo, tú que eres funcionario, algunos otros que haya por aquí, para conseguir ser profesor en una escuela de España, para ser médico, hacer el MIR 9 años y todo el trabajo que hay, para ser opositor, para ser policía, guardia civil, es decir, el esfuerzo que tienen que hacer la mayoría de españoles para conseguir una plaza y cobrar 1.500 euros y lo fácil que es dirigir correos por ser el jefe de gabinete de Sánchez y cobrar 200.000 euros. O dirigir Tezanos en el CIS y manipular las encuestas públicas. O poner a Rosa María Mateo a dedo en vez de permitir un concurso público, que es lo que se había aprobado en el Congreso. Y así podemos hablar de paradores y de todos los organismos públicos que ven a funcionarios haciendo su trabajo y enchufados por arriba con el carnet del partido en la boca, cobrando un pastón y sin tener ni pajorera idea ni pegar un sello, ¿saben? Algunos para dirigir correos. Vamos a hablar claro. Por tanto, propongo una ley antidedazos para que todo eso se haga por concurso público, como en una empresa. Cuando uno trabaja en una empresa sabe que tiene que pasar por entrevistas, por psicotécnicos, pasar diferentes filtros. Oiga, para conseguir un puestecito en una empresa normalito, pasas mucho más que para dirigir correos, hombre, la empresa más importante de España, o la televisión pública. Así que yo creo que es momento de ir al concurso público y acabar con los dedazos. Por tanto, jueces, elegido por los jueces, sistema electoral nuevo, acabar con los aforamientos y dedazos. Finalmente, les he hablado de pactos de Estado, les he hablado de defender la libertad en toda España, les he hablado de defender una revolución por la igualdad en toda España, tarjeta sanitaria única, selectividad única para toda España, español en las aulas de España, que se puede estudiar en español en todas las escuelas junto a las lenguas cooficiales, una revolución por la igualdad, en definitiva, para que la igualdad vuelva a ser no solo un artículo mencionado en la Constitución, artículo 14, sino una realidad en todos los lugares de España. Y he hablado de pactos de Estado, pero también quiero acabar haciendo una reflexión porque nos jugamos mucho. Miren, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Hay que creer. Para poder gobernar un país hay que creer en ese país y no utilizar simplemente los resortes de ese país para ser presidente. Yo creo en España y yo quiero ser presidente de España porque soy un ciudadano español más que cree en su país, pero que le preocupa que pasen por delante las oportunidades, que le preocupa que no lleguen las reformas que sí han hecho otros países, porque sé que en el mundo global o eres competitivo o palmas. En la globalización no se empata, o ganas o pierdes. Y si te estás quieto 10 años, como llevamos una década parados, este país perderá. Así que yo quiero España, me preocupa este país, me he partido la cara junto a muchos compañeros como Inés y otros que estáis aquí para defender la libertad en todos los lugares de España y lo voy a seguir haciendo como presidente, que nadie se equivoque. Si soy presidente de España, voy a pisar todos los pueblos de España que quiera pisar el gobierno para demostrar que en este país hay libertad. Y no vamos a pedir permiso. Y no nos van a boicotear. El Gobierno de España y sus ministros van a ir a todos los lugares de España cada día para defender el Estado y la libertad en todos sitios. Pero como presidente, también quiero ser el presidente de las clases medias, de los que no la lían, de los que cumplen. Creo que hay que hacer la revolución de los moderados. La gente moderada, el que paga impuestos, el que no puede sacar a su familia adelante, el que busca un trabajo, el que lo pierde, el que monta una empresa. Creo que a este país le ha llegado el turno de la gente buena. Le ha llegado el turno de un gobierno que piense en la gente que cumple, no en la gente que la lía. No en la gente que quiere romper su país, sino unirlo. En la gente que siempre pringa y que nunca tiene premio. Yo quiero que este gobierno sea el gobierno de las clases medias, de las familias y de la economía productiva. Quiero que este país, a los que hablan y no gritan, les dé premio. Y a los que gritan les diga calma y cumple la ley. Eso es lo que quiero que haga este gobierno. Así que quiero ser el presidente de todos, pero tengo claro cuál es mi prioridad. Devolverle la dignidad a este país, devolverle la creencia en su propio país y en las instituciones y también decirle a todos los españoles que este gobierno no viene a servirse, viene a servirles, con gente de la sociedad civil,
con gente como Marcos de Quinto, que está aquí, Sara, todos los que formáis parte de este gran equipo. Quiero a ministros y a ministras de este país que sepan lo que es trabajar fuera de la política. Quiero a gente que tenga experiencia política y que pueda colaborar en esta nueva etapa. Quiero a gente valiente como Inés, como Ignacio, como Begoña, que están en Ciudadanos desde la sociedad civil, pero llevan ya años haciendo un buen trabajo. Quiero gente como Maite Pagaza, valiente, libre, que pueda defender esa voz de la libertad en España y en Europa. Así que ese es el gobierno que quiero, el gobierno de los mejores, el gobierno de todos y un gobierno que mire, por favor, hacia adelante. España no necesita mirar a la izquierda ni mirar más a la derecha, necesita mirar al frente y mirarle a los ojos a todas las familias españolas. Ese es el gobierno en el que quiero, esa es la España que quiero y es la España que quiero para mi hija y para sus hijos. Esto que digo lo hago en primera persona y en legítima defensa. Lo hago por los míos también, por mi familia, que son gente currante. Y que merecen también, todos los españoles que curran en este país se merecen saber que los que curran tienen premio y que tienen un gobierno que está a su lado. Y lo hago por mi hija y por sus hijos y sus nietos, para que tengan un futuro, para que tengan pensiones, para que tengan empleo, para que no tengan que irse a este país, para que nadie les corte un sueño, ni les corte las alas, ni les ponga una mano encima. Esa es la España que viene, es la España que tenemos de aquí 4 días, aquí, a tocar, a 2-4 escaños de un vuelco. Y mi pregunta es, si lo tenemos tan cerca, si solo hay que coger el voto y la papeleta, si se pueden cambiar las cosas como hemos hecho en Cataluña y en Andalucía, ¿por qué no lo vamos a hacer en toda España? Así que hay que creer en la victoria, Javier, como hemos hecho siempre. Los españoles, cuando nos unimos, somos muy fuertes. Los españoles juntos somos imparables. Y estoy convencido que el 28 de abril vamos a dar la campanada, vamos a hacer historia, como ya hemos hecho en 2 noches electorales en los últimos 2 años. Y el 28 de abril tiene que pasar la historia como una nueva etapa, que mira al futuro, que vuelve a dar la mano a los españoles y que tiene un presidente y un gobierno que se parece mucho más a la España del siglo XXI que a la España del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Muchas gracias, señor Val. Bueno, hay muchas preguntas sobre un tema, también sobre otros. Voy a tratar de organizar el debate lo mejor posible, el coloquio. Iría de Bugallal, de Antena 3, dice: ¿quién dio el primer paso para incorporar al señor Garrido en Ciudadanos? Segundo Sanz, de OK Diario, dice: ¿le parece ético acoger en sus filas al señor Garrido tras dejar el PP una vez que Génova no había incluido en las listas al Ayuntamiento y la Comunidad a varios colaboradores suyos? Ana Martín, de Televisión Española, dice: el PP dice que Ciudadanos es un partido de veletas, tránsfugas y un contenedor de políticos sin principios. ¿Qué responde usted? Cristina, de La Sexta, dice: ¿le parece de fiar a alguien que cambia de un partido a otro en cuestión de horas y por lo que él mismo ha dejado entrever por una cuestión de despecho? Diana Rodríguez Pretel, de Onda Cero, ¿en qué medida cree que puede afectar el fichaje de Garrido a ese posible pacto con el PP? Sobre este mismo tema también le preguntan a Alicia López, de la agencia EPE, Luis Marchal, del Plural, y Juan Mato. ¿Qué medidas, el impacto en sus relaciones con el PP? José Miguel de la Morena, de Telemadrid: ¿hay un límite en el discurso de los partidos? ¿Se puede pasar en un día de la descalificación a una formación a militar en ella? Bueno, en primer lugar, yo vivo en un país libre y por eso fundamos Ciudadanos. Supongo que, como habíamos votado antes algún otro partido o en blanco, no podríamos tener derecho, según estos señores, a fundar un partido político, ¿no? Habría que pedirle permiso. ¿Qué es lo que intentaron? A mí me vino gente del PP y el PSOE, cuando fundamos Ciudadanos, a decir que estamos locos, que para qué fundamos un partido, no hace falta, ya está el PP y el PSOE. Digo, no, por eso lo fundamos, porque en Cataluña no pintáis nada, o os entregáis a los nacionalistas. Y lo fundamos. Y cuando creció Ciudadanos, se ha ido incorporando gente de la sociedad civil a Ciudadanos. Juan Carlos Girauta, Luis Garicano, Begoña Villacís, Ignacio Aguado, Inés en su día, Miguel Gutiérrez, todos los que estáis aquí prácticamente. Y también nos decía: ¿por qué se mete gente en política si tienen la vida resuelta? A ver si lo entienden aquellos que no respetan la libertad. Este es un país libre. En este país, cuando un partido tiene las manos sucias de corrupción o cuando un partido vende España a los separatistas, los votantes, faltaría más, tienen derecho a votar a otro partido,
los militantes tienen derecho a no ser militantes y la gente que ha trabajado por este país, como pasó con la UCD en su día, tienen no el derecho, sino creo que una obligación moral de intentar sacar este país adelante. Yo le pregunto a esos partidos que se desinflan y que no dejan de perder militantes cada día, ¿se han preguntado por qué se les van los votantes? ¿Se han preguntado por qué gente tan válida como Soraya Rodríguez, Ángel Garrido, Joan Mesquida quieren estar en un proyecto centrista liberal como Ciudadanos? ¿Se han preguntado si tiene algo que ver los 55 casos de corrupción de unos, los 80 y los ERE de otros, los cambios de criterio de Sánchez expulsando a los constitucionalistas, los que se vuelven a un giro ultraconservador y dejan a los liberales sin espacio? ¿Se han preguntado qué han hecho mal? Porque en una empresa, cuando pierdes clientes, o te preguntas qué has hecho mal o te pegan una patada y te echan. Y yo les recomendaría a los que cada día pierden más votos, más escaños y más militantes, que en vez de preguntarse por qué otra gente se ilusiona con su país y con un proyecto que crece, se pregunten qué están haciendo mal. Esa es la pregunta que lanzo yo aquí, que se pregunten qué han hecho mal para que eso suceda. Porque yo, en mi partido, cuando algo no me gusta o si perdiera escaños, de momento crecemos mucho, pero si algún día pasa, habrá que preguntarse qué ha pasado, qué hemos hecho mal, qué hay que corregir, ¿no? Yo vengo del mundo del esfuerzo y de la empresa y sé que en la empresa, si no rindes, te echan. Así que a todos esos que les molesta tanto que se les vayan los votantes y militantes, un minuto para pensar qué hemos hecho mal, qué está pasando, por qué yo creo que siempre tengo la razón y toda la otra gente válida que está votando a otro partido se equivoca. A veces pasa eso, ¿no? Que uno conduce en dirección contraria y se piensan que todos los demás son conductores suicidas. Y a lo mejor a veces los que se están suicidando con según qué políticas son los que van en dirección contraria, no los demás. Así que en ese sentido este es el gran partido de centro político en España. Y les vaticino que cuando Ciudadanos gobierne España, todavía muchos más votantes de esos partidos, más de los que nos voten incluso el 28 de abril, se van a venir a ese gran proyecto. Porque en la transición yo no he visto a nadie del PP tildar de tránsfugas a los que de la UCD se pasaron al PP. Yo no he visto a nadie que lo hiciera, porque no lo eran, porque era gente que cuando un partido se agotó, formaron otros espacios políticos. Estamos ante un cambio del mapa. Por favor, pongámonos en el siglo XXI, que ya no existe la izquierda y la derecha, que Macron lo ha fulminado en Francia, donde nació la izquierda y la derecha, que en todas las batallas del mundo no se está hablando de izquierda y derecha, sino de proglobalización o proteccionismo, o reformas o no reformas, o de libertad o imposición. Así que yo estoy muy satisfecho, sé que es el camino correcto, y además llevo, lo decía antes, 10 o 12 años siempre escuchando a cenizos y a tristes diciéndonos cuál no es el camino. Y sobre todo, cuando son tus adversarios los que te dicen lo que no tienes que hacer, también pienso que seguramente es lo correcto. Señor Garrido, usted ha estado atendiendo, como es lógico, a varios compañeros de medios informativos esta mañana. Yo quiero invitarle a que usted lo haga aquí, que todos conozcamos su posición. Por lo menos le doy la oportunidad. Si usted no lo quiere, está usted en su derecho. Muy bien. Pepe Luis Vázquez, de Radio Intereconomía, le pregunta: el paro aumenta en 49.900 personas en el primer trimestre del año. Lo acaba de publicar el INE. ¿Qué le parece? A mí me parece que cuando un país no hace los deberes, cuando llega el examen, suspendes. Y España lleva sin hacer los deberes del mercado laboral 30 años. Somos el país con más paro estructural, junto a Grecia, de Europa. Y somos el país con más precariedad laboral, junto a Polonia, de Europa. Cuando eres campeón de Europa, ex aequo, con Grecia en paro, hay que preguntarse otra vez qué has hecho mal. España no tiene un paro estructural del 17% de media por una plaga bíblica, porque nos tienen manía en el mundo entero. Es que tenemos un sistema laboral obsoleto, que no es flexible para contratar, que no da garantías para luchar contra la precariedad, que empuja, en definitiva, al contrato temporal a la mayoría de gente en vez de un contrato indefinido. Tenemos un muro, una diferencia entre temporales y fijos que es absurdo, es artificial y que genera una dinámica negativa. Nosotros proponemos un contrato único, que desde el primer día que trabajas tengas un trabajo y empieces a trabajar y no tenga una fecha de expedición ni de extinción. Si no van bien las cosas, pues te pagan un despido, 20 días, y ¿qué es lo que pagas en cualquier contrato? Es decir, separar a los temporales y fijos como si fueran ciudadanos de primera y segunda creo que es un error. Claro que hay temporalidad en determinados sectores, pero tiene que estar justificado y que sea temporal, no un fraude permanente de encadenamiento de contratos. Esa es una primera labor.
En este país no van a nacer hijos hasta que luchemos contra la precariedad, no sé si lo saben. Pero ¿quién va a tener un hijo? Si te contratan 6 meses y te vas a la calle y te echan y tal, y vuelves y cobras 1.000 euros, o sea, ¿quién le van a dar un piso? ¿Quién va a tener hijos? ¿Quién va a pagar las pensiones? El Estado tiene que encargarse de hacer políticas laborales y políticas de natalidad para ayudar a las familias. Yo lo voy a hacer. Yo quiero ser presidente de las familias, pero también de la lucha contra la precariedad y ayudar a los autónomos. Así que yo lo que planteo es que en el mercado laboral, cuenta ajena, un cambio absoluto, mercado laboral con contrato único y estabilidad laboral, pero también flexibilidad para contratar. Y segundo, en el marco de los autónomos, alfombra roja. O sea, a mí un señor que decide, yo quizá tiro para casa que soy hijo de autónomos, pero lo he visto en mi casa, un señor que decide pedir un crédito, hipotecar su casa, que tiene una buena idea, monta un comercio, monta un negocio, tal, a ese señor no hay que poner una cuota, hay que hacerle un monumento. O sea, el señor que en España tiene las narices con todo lo que te cae encima de impuestos, de cotizaciones, de trabas burocráticas, de montar un negocio, hay que hacerle un monumento. Como no tenemos monumentos para todos, pues hay que hacer políticas fiscales o laborales. Pero realmente, de verdad, yo quiero ser un presidente que reconozca el esfuerzo de la gente que dice voy a contratar a 2 personas, voy a contratar a otra más. Y veo a políticos criminalizar a los empresarios, a los autónomos. Oiga, hágalo usted, que le pagan el sueldo. O sea, veo a los de Podemos, no, porque los empresarios, porque no sé. Yo me pregunto, ¿y si no hay empresarios? ¿Conocen ustedes algún país próspero sin empresas? Sería el sueño, ¿no?, de los populistas, un país sin empresas. ¿Pero quién les iba a pagar a ellos el sueldo en la Complutense? Hablando O en de el Congreso, empresas, ¿no? Entonces, es una reflexión porque veo políticos criminalizar a diario a los autónomos, a los emprendedores, a los empresarios, y yo quiero ser presidente y defender a los trabajadores, pero también a los empresarios, porque si no, este país no funciona y no se recaudan impuestos, ¿no? Señor Rivera, ¿qué le pareció, precisamente al hilo de lo que usted dice, que el líder de Podemos, el otro día en el debate en Antena 3, arremetiera contra Florentino Pérez, el señor Villarmir, a los que declaró mayores enemigos que los independentistas para España? Bueno, yo no voy a defender a cada uno de ellos, yo he dicho lo que pienso de los empresarios y el señor Iglesias es libre de decir lo que quiera, pero es que siempre veo a Iglesias, siempre le veo cómodo con los que quieren liquidar España y siempre le veo incómodo con los que defendemos la Constitución o con los que quieren montar una empresa. Hombre, pues ¿qué quiere que le diga? Más allá, yo no voy a ser aquí abogado defensor de nadie, cada uno que se defienda, ¿no? Pero yo lo digo en general. A mí, la gente que contrata, que recauda, que monta una empresa, que genera estabilidad para el país, merece respeto. Otra cosa es que alguien haga algo malo. Hay buenos trabajadores y malos trabajadores, buenos empresarios y malos empresarios, como buenos padres y malos. Pero eso no quiere decir que tú criminalices a un colectivo por generar riqueza. Yo me pregunto, si no genera riqueza, repartimos miseria, ¿no? Porque si no hay riqueza, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que hace falta también que un partido liberal llegue sin miedo, sin complejos al gobierno y le diga a España y al mundo entero, sí, aquí los que quieran montar un negocio sois bienvenidos y os vamos a quitar trabas burocráticas para que esto funcione. Porque un presidente inteligente sabe que las empresas son las que generan la riqueza, los sueldos y te quitan gente del paro. Y por tanto tienes más recursos para la sanidad, para la educación o para la dependencia. Así que solo hay que saber de balances y tener 2 dedos de frente para saber quiénes te van a salvar al país. Si a los empresarios, a los autónomos y trabajadores les va bien, a España le va bien. Si a los empresarios, autónomos y trabajadores les va mal, a España le irá mal. Porque es que España son ellos. No somos nosotros los políticos, España son ellos. Son los jugadores, no los árbitros. Los políticos buenos son como los buenos árbitros, que no se notan, no se tienen que notar, tienen que ser los protagonistas del partido, la sociedad civil, los trabajadores y los empresarios. Rosalía Fernández le pregunta por el modelo energético y medioambiental de Ciudadanos y también si van a mantener ustedes el Plan Nacional del Gobierno en cuanto a transición energética y si van a facilitar o fomentar un pacto de Estado de medio y largo plazo sobre estos temas. Pues sí, creo que la energía y el medio ambiente son 2 políticas de Estado, no son políticas de partido, básicamente porque los tiempos no se acordan a una legislatura. Si tú no tienes un proyecto para 20 años en el mundo energético y no das seguridad jurídica y estabilidad, como cambies como pasó en España cada 4 años la legislación, te vas al garete. Así que sí, yo planteo un acuerdo a largo plazo, como mínimo creo que son 2 décadas mínimo para hacer un mix energético. Claro que soy partidario de una transición energética. Quien viva en el siglo XXI y vea lo que tenemos en Madrid de contaminación y los nuevos avances innovadores en algunas materias de energías limpias, sabemos que hoy las energías limpias ya son competitivas gracias a la innovación. Por tanto, sí, España tiene que ser pionera y líder de esas energías y de esa transición. Pero, ojo, la palabra es transición.
ni locura ni revolución. Lo digo porque la ministra actual, cada vez que abre la boca, iba a decir sube el pan y lo que baja es el precio de los coches diésel. O sea, no podemos tener ministros que digan ocurrencias que destrocen una industria entera. Yo me reuní con Opel hace poco y con otras empresas sobre esto y en un mes, solo con lo que dijo una ministra de manera irresponsable, cayeron un 12% casi las ventas. Y el mercado secundario ni os cuento. Por lo tanto, cuidado con las ocurrencias de yo quiero prohibir no sé qué. Bueno, ya, pero tú eres ministra del Reino de España y aquí hay mucha gente comiendo y trabajando, invirtiendo en el mundo de la industria y en el mundo del automóvil. Así que transición sí, con mayúsculas, transición energética. Revolución o catenacho no. Hay que hacer una transición inteligente para no reventar nuestra economía. Así que la economía tiene que ir en una mano, el medio ambiente en la otra, no son enemigos, son aliados. Pero de verdad, hagamos una transición seria, comprometidos con los compromisos de París, comprometidos contra el cambio climático, contra la contaminación que va a asfixiar a nuestras ciudades, como lo está haciendo ya en Madrid, Barcelona y otras. Pero, por favor, con cabeza, que cada vez que abra la boca un ministro no suba ni baje un precio de un producto. Yo creo que eso es importante, saber que uno ocupa un puesto que no es lo que a ti te ocurre o se te apetece, sino es que está representando a 47 millones de españoles. Santiago de Quiroga, de la Gaceta Médica, dice ¿cómo cree que afectará el gasto social actual al déficit y al presupuesto en sanidad de España? Luis Álvarez le pregunta qué modelo de sanidad defiende Ciudadanos y qué peso tendrá si gobiernan la sanidad privada en el mantenimiento del nivel de calidad del sistema público de salud. Pues mira, en primer lugar, yo creo que España tiene una gran sanidad y que deberíamos ver lo que hemos hecho en sanidad bien para aplicarlo a otros modelos como la educación. Porque es verdad que el MIR ha sido un buen sistema para tener grandes profesionales y España tiene una cartera de servicios amplia con un coste relativamente bajo comparado con otros países. Dicho eso, todo es reformable, todo es mejorable. En Andalucía hemos visto unas listas de espera insoportables y lo estamos viendo en otras comunidades, incluso escondidas por parte del Partido Socialista, una vergüenza. Así que sí, claro que hay mucho que mejorar en eficiencia. Y en esa eficiencia, el sector público y el privado, por mucho que digan algunos, colaboran desde hace décadas y van a seguir colaborando con nosotros. Porque para ofrecer un servicio, claro que puedes mejorar la eficiencia. Siempre que la titularidad sea pública del servicio, cuando un ciudadano entra por la puerta de un hospital, la parte burocrática de cómo se gestiona no le importa. Lo que le importa es si le dan servicio y si tiene derechos. Yo me comprometo a que sea titularidad pública, pero no vamos a dejar ni renunciar a la eficiencia si hay colaboraciones con entes privados que mejoran la calidad del servicio. Pero no lo digo solo para la sanidad, lo digo para las autopistas, lo digo para la eficiencia energética, para todo. Es decir, el que se piense que para que algo sea un servicio público tiene que ser todo una empresa pública, no tiene ni idea de dónde vivimos ni en la Europa que estamos. Tiene que ser servicio público, sí, titularidad pública del servicio y garantía de derechos. Pero España no pueden ponerse como locos a rescatar con 15.000 y 20.000 millones de impuestos autopistas, como propone Podemos, ni podemos expulsar a todas las gestiones eficientes que tenemos concertadas en la educación o en la sanidad. Así que la concertación es el camino entre lo público y lo privado. Quien les diga lo contrario, miente, porque todas las comunidades gobernadas por la izquierda, por el centro, por la derecha, por quien sea, tienen concertación en los servicios, porque si no, no dan los números para sostener el estado de bienestar. Yo prefiero una buena eficacia al menor coste posible y con una titularidad pública que no, desde luego, un coste imposible con recorte de servicios. Julián Núñez, presidente de SEOPAN, dice que hemos tenido 3 planes nacionales de infraestructuras en 12 años por 3 gobiernos distintos que no han funcionado. ¿Incluiría a las infraestructuras entre los pactos de Estado que ha mencionado usted? Bueno, yo creo que solo hay que ver el mapa de aeropuertos vacíos y de trenes ineficientes y de trenes que no existen, como en Extremadura, para ver que algo se ha hecho mal. Cuando tú tienes aeropuertos, incluso alguno a menos de 50 kilómetros del otro, vacíos, pero no tienes un tren para ir a Extremadura, aquí algo ha pasado. Aquí alguien ha trincado, vamos a hablar claro, alguien ha hecho aeropuertos e infraestructuras para trincar y otros para ganar campañas electorales, pero con dinero público. Yo propongo algo revolucionario para España, pero que ya hace Alemania. Vamos a proponer un plan de infraestructuras, pero con un informe de impacto económico de cada infraestructura, como hacen las empresas. Si alguien dice vamos a hacer un aeropuerto en Castellón, teniendo uno en Valencia y otro en Tarragona, pues nos tendrá que demostrar la eficacia y la eficiencia y el retorno económico de ese aeropuerto. Si no tiene retorno económico, tendrá que justificarlos con un impacto social. Pero el político de turno no puede gastarse millones y millones de euros en un aeropuerto ni para su satisfacción, ni para una campaña electoral, ni para trincar.
Así que creo que hay que cambiar como lo hace el sector privado. Yo vengo del sector privado y a nadie se le ocurre gastarse un dineral de los activos de una empresa sin saber para qué sirve ni qué retorno tiene. Pues hagamos lo mismo en la empresa pública o en el sector público. Yo quiero una ley de impacto económico para cada uno de las infraestructuras nacionales, de un plan de infraestructuras nacional. Y pongo el ejemplo ese. Yo creo que también está muy bien que pongamos encima de la mesa grandes abandonos. Está muy bien escuchar cada día a Torra, bueno, está muy bien, no, cansa bastante, cada día escuchando a Torra y a Puigdemont y tal. Pero yo propongo que escuchemos un poquito menos a Torra y un poquito más a los ciudadanos de Extremadura y un poquito más a los que necesitan infraestructuras de agua para sacar el campo adelante y un poquito más a la España vacía. Es que siempre estamos escuchando a los que quieren liquidar España y nos olvidamos de los que son leales con España. Yo estuve el otro día en Mérida y, jolín, es que la gente solo te pide igualdad. Ahí nadie me pide ser mejor que nadie, ni privilegios, tú estuviste conmigo. Solo piden, oye, ¿podemos tener un tren que tarde 6 horas a Madrid? Joder, es que es de sentido común y no se ha hecho. Y hemos hecho otras barbaridades. Entonces hay que priorizar infraestructuras pendientes para cohesionar el territorio y a los ciudadanos, pero también hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Usted quiere hacer una infraestructura, dígame cuánto cuesta, quién lo va a pagar y explíqueselo a los ciudadanos. Explíqueselo usted a los ciudadanos que lo van a pagar ellos de sus impuestos. Hay que empezar a exigir en el sector público igual o más que en el sector privado. Ya sabemos que la señora Calvo dice que el dinero público no es de nadie, pero sí que es de alguien, es de los ciudadanos. Y esa es la filosofía con la que este país ha pegado pelotazos, ha crecido como nuevos ricos, pero luego nos hemos hecho pobres. Así que yo propongo un país eficiente, un país serio y sobre todo que se escuche un poquito más a la España olvidada y nos olvidemos un poquito más de Torra, de Puigdemont, de Rufián, porque de verdad esos señores solo tienen un objetivo, que es que este país no funcione y se hunda. Daniel Hernández, de Radio Nacional de España, le pregunta qué dicen los trackings sobre la suma PSOE más Ciudadanos. ¿Repetiremos elecciones si esa puede ser la única suma posible? Mariano Alonso, de La Libertad Digital, dice, si finalmente la suma PSOE-Ciudadanos es suficiente para gobernar, ¿tiene presiones? ¿Teme usted presiones para levantar el veto a Sánchez, por ejemplo, del sector financiero? Marta Paredes, de Hispanidad, dice, en una entrevista con El Mundo esta mañana, Pablo Casado decía que Rivera no es fiable. Si puede, repetirá su pacto con Sánchez, decía el señor Casado. ¿Cómo valora esta afirmación? Los trackings, las encuestas. Contesto las dos en una, las encuestas. Todo el mundo las hace. No, y las paga, yo no, aunque sea poco. yo no puedo decirlo, pero ustedes, y aquí hay gente que tiene esos datos, sabe que en este momento Ciudadanos está en condiciones de poder liderar un gobierno si hay un escaño más de cambio. Y Pablo Casado también tiene esos datos y por eso dice esas cosas. Pero yo le diría a Pablo Casado que en vez de obsesionarse con Ciudadanos, nos dediquemos a echar a Sánchez y a formar un gobierno, que es lo que necesita España en este momento. Ciudadanos no solo no es el adversario ni el enemigo, es el aliado y el que puede encabezar seguramente una nueva etapa si seguimos en este ritmo. Así que al señor Casado y a los señores del Partido Popular, calma, no se obsesionen con Ciudadanos. Ya sé que algunos están descontando escaños entre 50 y 60 escaños menos. No tiene que ser fácil. Y otros estamos creciendo mucho. Pero lo importante no es cuántos pierde el PP y cuántos suma Ciudadanos. Lo importante es que sumemos juntos para que haya un cambio. Y yo estoy trabajando cada día para que ese cambio se produzca. Me da igual cuántos escaños tenga Ciudadanos. Me da igual cuántos pierda el PP. Pero quiero que haya un cambio. Ese es mi trabajo. Y creo que por eso los ciudadanos se están decantando en estas últimas días y semanas hacia Ciudadanos, porque nos ven proponer, liderar y creer en la victoria. Y a otros les ven pegándonos a nosotros porque hay gente que se les va de su partido o votantes o porque queremos pactar con ellos. Yo le pediría al señor Casado, sobre todo, que no pacte con el PNV, que es su prioridad, es el sueño del PP toda la vida. Rajoy, no sé, lo ha inculcado eso el PP ahí, de no, el PNV son los buenos y Ciudadanos son los malos. Pues toma la moción de censura que te comiste con el PNV y Ciudadanos votando en contra. Así que no aprenden. Señor Casado, el PNV y los nacionalistas no pueden ser los aliados del Gobierno de España. Tiene que ser Ciudadanos y el Partido Popular con los constitucionalistas los que formemos un gobierno. Así que no voy a perder ni un segundo en entrar en descalificaciones, porque creo que nos jugamos tanto de la España que viene, que desde luego no hay que perder un solo segundo en ese tipo de descalificaciones o afirmaciones que no son ciertas. ¿Qué previsiones tienen ustedes sobre la abstención? Pues mire, a mí me gustaría creer
y algo tendrá que ver también ese crecimiento en estos últimos días y semanas de Ciudadanos, que está subiendo la participación. A nosotros, cuanto más participación, mejor para España, porque la gente legitima y confía en sus instituciones y la democracia, pero es verdad también que Ciudadanos, al partido de centro, necesita movilizar un electorado que a veces pues no está tan polarizado, ¿no? Y lo estamos consiguiendo en estos últimos días y vamos a pelear hasta el último minuto para que sean muchos más, ¿no? Porque ahí está la diferencia entre la mayoría de Sánchez con Podemos y separatistas o Ciudadanos y el PP. Está ahí. Y por eso Sánchez el otro día se enrocaba con un boxeador noqueado a mi cintura. Porque sabe que ahí, en esos pocos escaños que crece Ciudadanos y que pierde el PSOE, es donde está la mayoría para que él salga de la Moncloa y entre nosotros. Entonces, ahí lo que vieron ustedes otro día, dice, bueno, qué obsesión, ¿no? Sánchez con Rivera, dice que no le importa y está todo el rato cogiéndose a la cintura. Básicamente es porque esos escaños que Ciudadanos le está rascando al PSOE y ese crecimiento de Ciudadanos de la abstención, junto a los que ya vienen del PP, es lo que nos va a permitir tener una mayoría de cambio. Así que no hay casualidades. Cuando el PSOE se obsesiona con Ciudadanos, y parece que el Partido Popular también, es que lo estaremos haciendo bastante bien. Juan Casillas, de ABC, dice: unas elecciones más, está habiendo problemas con el voto por correo y la Junta Electoral Central ha tenido que ampliar 2 veces el plazo. ¿Cuándo vamos a tener un sistema que garantice el derecho a sufragio de todos los españoles? Luis Antonio Domínguez dice: ¿qué valoración hace usted de las dificultades que tienen los ciudadanos para ejercer su derecho al voto por correo? Dificultades que son todavía más graves para los españoles residentes o trasladados en el extranjero. Muchos de ellos no podrán votar por problemas democráticos a pesar de solicitarlo con tiempo. ¿Qué va a pasar con el voto subrogado si ustedes ganan las elecciones? Pues mire, voy a ser muy claro. Me parece lamentable y una vergüenza que en pleno siglo XXI, que para cobrarte una multa o la declaración de Hacienda o una obligación fiscal o laboral tenemos la máxima tecnología mundial, somos la NASA, para cobrar dinero, pero para ejercer derechos estamos en el siglo XIX. Oiga, para ir a un médico, no, tráigame usted el papel del expediente clínico. Digo, oiga, perdone, soy español, ¿tendrá usted una base de datos por ahí en algún sitio que tenga mi expediente? No, no, es que estamos en otra comunidad. Ah, bueno, perdone, esto es el Far West, o sea, que hemos pasado la frontera de otra comunidad administrativa. Esto está pasando en España. Para los derechos, siglo pasado. Para las obligaciones, la NASA. Oiga, pues la NASA para todos, ¿no? Para votar, para ir a un médico, para tener un expediente clínico, para hacer la selectividad. Yo propongo que España equilibre derechos y obligaciones al siglo XXI. Vamos a hacer un estatuto de los derechos del contribuyente en materia fiscal, vamos a hacer la tarjeta única sanitaria para que todos los españoles con una tarjeta puedan ir a cualquier lugar de España sin que les pidan un papel. Hemos puesto en marcha, y lo haremos también, lo hemos hecho en Andalucía, papeles cero. Esto escúchenme, porque a mí como liberal, como hijo de autónomos, me gusta mucho. O sea, una propuesta que hemos hecho en Andalucía y que lo vamos a hacer, que es que ustedes vayan a la administración y la administración no les pueda pedir un papel que ya tienen. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Uy, tráigame usted el certificado de... No, esto tiene que ir al registro civil, no sé. No, usted tiene ese papel, pídaselo a quien usted quiera. Pero yo no me voy de aquí hasta que ponga en marcha esta empresa o hasta que haga este trámite. Eso en el siglo XXI no puede ser que sea revolucionario como estamos haciendo en la Junta de Andalucía. Pues lo queremos hacer en toda España. Papeles cero, certificado, tarjeta sanitaria única, estatuto del contribuyente. Eso es lo que hay que hacer. Así yo me comprometo a elevar, en este caso, los derechos y el acceso a los derechos para votar, para ir al médico, para poder acceder a un documento, para poner una empresa en marcha en 24 horas. Eso es el siglo XXI. Y eso es lo que queremos hacer y lo que no han hecho en los últimos 40 años. Y si se opone algún presidente autonómico, hablaremos con él. No, lo digo porque algunos autonómicos dicen, no, estos datos son míos, yo no los comparto. ¿Ah, sí? Pues se lo vas a explicar a todos tus conciudadanos a ver quién te vota en las siguientes elecciones. No, claro, es que hay que tener la valentía de coger a un consejero de salud o a un presidente autonómico y decirle, no, esto a partir de ahora está coordinado en toda España. Y si no lo coordinas, lo vamos a explicar y te vamos a pedir y requerir que nos des esa información. Y si no, se lo explicas a tus ciudadanos que les vas a restar derecho en 16 comunidades autónomas cuando se desplacen. Es que hay que tener valentía y coraje también para enfrentarse a los chiringuitos y a los rollos estos de no, esto es mi comunidad como si fuera un feudo. ¿No? Un presidente de España, un gobierno de España, es de toda España y tiene que poder coordinar, dialogando, sí, pero coordinar ese tipo de políticas. Lo haremos también con el voto, que me parece una vergüenza. José María Rivas, de Servimedia, le pregunta si aceptará la entrada de Vox en un gobierno de coalición con el PP si el partido de Abascal saca un número relevante de escaños que ustedes necesiten.
Arturo Santisteban le pregunta qué valoración hace usted de los pronósticos que señalan varias encuestas de que Vox barrerá en las elecciones europeas. Pues, bueno, yo no he visto esas encuestas que digan eso, pero bueno, en todo caso, si alguien lo afirma, pues se lo cree, pues allá ellos. Pero en todo caso, lo que sí que digo es que el Gobierno de España va a estar formado por ciudadanos y espero, señor Casado coge el guante, por el Partido Popular, con gente responsable, con buenos equipos y con gente que lo haga mejor que el Gobierno anterior. Es básico eso. Como metamos gente en el Gobierno que lo haga peor que los de Sánchez, estamos perdidos. Así que hay que meter gente muy seria, muy responsable, con buenos equipos. Un Gobierno no es solo su ministro, son los secretarios de Estado, las direcciones generales. O sea, hay que meter un gran equipo que pueda dirigir este país como una gran empresa que es España y que haga las cosas de manera eficiente. Yo creo, sinceramente, que Ciudadanos y el Partido Popular, con las diferencias ideológicas que tenemos los conservadores y los liberales, que las limaremos en un acuerdo de gobierno, como hemos hecho en Andalucía, nosotros vamos a encabezar eso y yo creo que en este caso las políticas que algunas que he escuchado, de legalizar las pistolas y que la gente tenga pistolas en su casa, de considerar enfermos a la gente LGTB o a los gays o lesbianas, de subirle los impuestos a los mileuristas, no las comparto ninguna. Creo que este país tiene una gran Guardia Civil y Policía Nacional, no nos hace falta pistolas en casa, prefiero que lo tenga la Guardia Civil y la Policía que no un loco en su casa. 2, este país ha avanzado mucho en derechos LGTBI y por suerte España es un país tolerante con gente de condición sexual distinta y lo va a seguir siendo si soy presidente, me comprometo a ello. Y 3, en materia económica nos ha costado un huevo, con perdón, convencer al PP y a Montoro en su día de que le bajen los impuestos a los mileuristas para que vengan ahora a subírselos. Así que yo prefiero que el Gobierno, y creo que es de sentido común, que Ciudadanos y el PP intentemos formar un Gobierno, en este caso sin terceros agentes, que además, yo que vengo de Cataluña, los tripartitos no son una gran idea. Es decir, cuanto más gobiernos y más gente en el Gobierno, más difícil es la gestión. Así que un Gobierno de coalición de 2 partidos ya es complejo, ¿verdad, Javier? Pero creo que se puede hacer y lo haremos para gobernar España. Estamos ya en la recta final, le ruego que si es posible abreviar las respuestas. Íñigo Alberdi, del Grupo Mondragón, dice: poco hemos oído en esta campaña acerca de la política exterior. Sin embargo, es un tema crítico para muchas empresas que basamos nuestro crecimiento en mercados exteriores. ¿Podría comentar las ideas básicas de su propuesta para el apoyo a empresas exportadoras en un contexto mundial tan polarizado? Iván Melgarejo dice: las propuestas se centran en la inmigración y me gustaría saber las medidas en relación con este tema para reposicionar a España con un papel decisivo en economías como latinoamericanas y, por supuesto, la europea. Fernando Bayo, de W Colombia, dice: ¿cuál es su relación con líderes latinoamericanos y con el presidente Iván Duque? ¿Cómo afrontaría usted la crisis del galeón San José? Bueno, en cuanto a política exterior, efectivamente se ha hablado poco, aunque nosotros sí que hemos hablado durante esta legislatura y bastante. Lo primero que quiero hacer es reconocer a todas las empresas españolas que durante una década han hecho la diplomacia que no ha hecho el Gobierno de España. Las empresas españolas, por su cuenta, han tenido que buscarse la vida, han hecho diplomacia económica, especialmente en Latinoamérica, cubriendo los déficits que tenían sus balances y sus ingresos en España con buenos resultados en Latinoamérica. Así que eso hay que reconocerlo, pero a partir de ahora quiero que el Gobierno esté con vosotros. Quiero un Gobierno al lado de las empresas que generan riqueza y que generan ingresos en España. Todas esas empresas que exportan, que deciden salir fuera, tienen que tener ese acompañamiento. Además, creo también que tiene que haber una política deliberadamente nítida a favor del libre comercio. El Partido Socialista, el señor Sánchez, se opuso al CETA, al Tratado de Libre Comercio con Canadá. Si te opones al Tratado con Libre Comercio con el país más progresista y más moderno, seguramente equiparable a Europa, ¿los demás qué vas a hacer? Yo soy lo contrario. Yo quiero libre comercio porque confío en España. Porque sé que hay productos españoles buenos que cuando salen fuera los podemos vender sin aranceles. Y creo que un país con buenos productos y buenos servicios no tiene que temerle a la libertad de comercio. Le tienen que temer los que tienen malos productos y malos servicios. Por eso es importante innovar y meterse en la educación, para que tengamos todavía mejores servicios. Así que libre comercio para que crezcan nuestras pymes y puedan exportar, tratados que proliferen con otros países de Latinoamérica, Japón, en fin. Tenemos además buena relación porque la comisaria Malmström es de los liberales europeos y tenemos una buena relación con ella y estamos informados permanentemente de ese tipo de tratados, siempre hemos estado a favor de ellos y el gobierno liberal pues será un gobierno, lógicamente, a favor del libre comercio que ayudará a muchas empresas a exportar sin aranceles
con menos trabas y con el acompañamiento del Gobierno de España. Latinoamérica, brevemente, yo lo dije el otro día en el debate y lo recupero aquí. Yo creo que la inmigración tiene dos caras. Es un fenómeno que tiene dos caras. La inmigración regular, la inmigración legal, puede ser buena para un país porque aporta riqueza, porque aporta pago de pensiones en un país que tiene la caja vacía y porque hay gente, especialmente en Latinoamérica, que tiene nuestros valores, nuestro idioma, nuestra cultura, que son compatriotas del otro lado del Atlántico, para decirlo así, que quieren y pueden venir a trabajar a España. Así que yo creo que hay que facilitar con menos burocracia el acceso a un puesto de trabajo o a un contrato en este lugar, en este caso especialmente en los países latinoamericanos. Por otro lado está la inmigración ilegal, las mafias. Y eso hay que decirlo claro, eso es un problema. O sea, que tú tengas a gente organizada, como yo estuve viendo en Ceuta y Melilla, ayer estuvo Miguel, estuvimos viéndolo, que tengas a gente organizada como mafias, asaltando vallas, esperando cómo hacerle más daño a los guardias civiles, pagando dinero y esclavizando a la gente, eso hay que perseguirlo. Eso no puede ser. Y Europa tiene que hacer algo en Europa, no solo en España. Así que inmigración regular sí, incluso con menos burocracia, especialmente para Latinoamérica, para pagar nuestras pensiones y tener empleo, pero inmigración ilegal, los de las mafias ilegales tienen que saber que España no es su lugar. Tienen que saber que este no es un país que dé la bienvenida a la inmigración, en este caso a las mafias de inmigración ilegal, porque tratar con el dolor de la gente, chantajearles, esclavizarles, no puede tener la legitimidad. Por mucho que nos duela muchas veces algunas de las imágenes que vemos, no podemos abrir de esa manera el debate porque las mafias se benefician y es un no parar y cada vez es más. Así que España creo que tiene que liderar la inmigración regular, especialmente con Latinoamérica, pero la inmigración ilegal tiene que saber que este no es su país, que este no es un país para esclavizar a la gente, ni para reventar vallas, ni para agredir a guardias civiles y policías. Finalmente, Colombia. Pues mira, Iván Duque, creo que lo sabéis algunos, que además me recibió este año en la residencia del presidente, me parece un aliado del mundo global, me parece un magnífico presidente, es un liberal, es un hombre del siglo XXI que habla nuestro idioma, que piensa en grande y es un aliado de España. Así que tenemos una gran suerte de tener gente como Iván Duque en Colombia, igual que creo que hay otros aliados también, en Argentina, en Chile, vimos al presidente Macri, vimos al presidente Piñera, y tampoco nos voy a engañar, con Maduro no me llevo muy bien. Es decir, con Colombia nos llevamos, con el señor Duque nos llevamos muy bien, pero sí que me llevo muy bien con lo que espero que pronto sean los próximos líderes de Venezuela. Con el señor Guaidó, con quien le conozco y tengo el placer de hablar con él, con el señor Leopoldo López, con su familia, con todos los líderes venezolanos, y espero que Venezuela sea libre. Por cierto, en la foto de Venezuela, de las manifestaciones, algunos hablan de la foto de Colón. Yo estaba en la foto de Colón, he estado en la foto del orgullo gay, he estado en la foto del 8 de octubre en Barcelona y he estado en la foto ayudando a los venezolanos para pedir libertad. A quien no vi en la foto de Venezuela es a Sánchez. Y quien no estaba el 8 de octubre en Cataluña era Sánchez, cuando el rey llamó a cumplir la Constitución. Así que nosotros tenemos un álbum, como dice Marcos, de muchas fotos. Allí donde hay libertad, siempre nos verán en la foto. Yo cuando convocan una causa de libertad o de igualdad, no pregunto quién va, yo voy. Ya para finalizar y para distender, Agustín Hernández dice: ¿ha leído usted o va a leer el libro que le regaló el otro día don Pedro Sánchez en el debate? La tesis doctoral de Sánchez, no la ha leído ni él. Un momentito. Pareció, no, el que Sánchez le regaló a usted. Pareció que Sánchez estaba preparado para devolverle a usted la tesis que usted le regaló en el debate. ¿Notó usted alguna facilidad especial por parte de A3 Media hacia el presidente del Gobierno? ¿Qué formato le gustó más, el del debate de Televisión Española, más estructurado y ordenado, o el de Antena 3, más abierto, dinámico, pero también más embarullado? La verdad, yo no sé si algún formato estaba para beneficiar a Sánchez o no, pero incluso así perdió los dos. O sea que yo me di cuenta el otro día por qué Sánchez no quería debates. Porque perdió los dos debates. O sea, uno puede discutir si yo gané el primero, si el segundo, si Pablo Iglesias estuvo mejor o peor, pero lo que es indiscutible es que Sánchez perdió los dos debates. Porque vimos a alguien que no está a la altura de un presidente de gobierno, que miente, que utiliza el dolor, que se coge la cintura del de al lado para que no hables porque le molesta lo que dices. Es decir, yo creo, sinceramente, que por suerte los debates han tenido mucha audiencia. Y eso es lo mejor, que ha habido 9 millones de hogares, 9 millones de españoles un día, 9 millones y pico el otro, y creo que es un éxito de la democracia. Le torcimos el brazo a Sánchez, que no quería debates. Sánchez intentó impedir los dos debates, hay que entenderle al hombre, porque no quería que se viera lo que vimos el otro día. Así que
Yo me comprometo públicamente, si soy presidente de Gobierno, a regular la obligación de debatir en campaña electoral. Entremos y metamos a España en el siglo XXI. Aquí está el director de Televisión Española y le felicito, porque finalmente, a pesar de todo, se organizó ese debate, y felicito también a 3 Media por haberlo querido organizar. Así que yo no le voy a buscar peros a los debates, porque encima que los hacemos y que los españoles pueden elegir a su presidente, habría que buscar en todo caso peros a los que no querían que se hiciera, no a los que lo hicieron. Así que enhorabuena a los profesionales que lo conseguisteis, porque un 40 y pico por ciento, un 42, 43 y un 48% de audiencia es una barbaridad, y eso quiere decir que a los españoles sí les interesan los debates. Y yo me comprometo a regularlos para que la televisión pública o una televisión privada, o las dos, puedan organizar con naturalidad, como en otros países, los debates. Yo creo que una democracia sana tiene que tener derecho a elegir a un presidente, y quien le tenga miedo a un debate seguramente no es un buen presidente. En nombre de Asisa, representada hoy en esta mesa por el doctor Luis Ortiz, del Banco Sabadell, don Francisco Vallejo, y de Cabify, el directivo de esta última, don Isaac García Barbero, va a finalizar el acto brevemente. Sí, buenos días. Efectivamente, yo simplemente aprovechar la ocasión para darle las gracias al señor Rivera, como representante efectivamente de Asisa, de Sabadell y de Cabify, y particularmente como Cabify, como empresa joven de innovación, empresa de movilidad sostenible española, con gran presencia en Europa y en Latinoamérica, pero española. Darle las gracias por habernos hablado hoy de confianza, de modernidad, de innovación, de entendimiento, de libertad y no de prohibiciones, de futuro y del siglo XXI, y sobre todo por habernos hablado de España. Muchas gracias.